Mientras Bitcoin y las criptomonedas siguen prácticamente sin moverse, el día de ayer en Estados Unidos no cierra en máximos y la jornada de hoy en cuanto a futuros inicia con movimientos bajistas, lo que puede poner en riesgo el pullback del que venimos hablando. Vamos a ver qué nos espera durante la jornada de hoy y por qué los 11.055 son el nivel más importante a vigilar. Pese a que ayer la jornada en Estados Unidos fue positiva, no cerró en máximos diarios, y esto unido a que los futuros hoy han abierto en negativo, puede dejar con mal sabor de boca a los inversores. Vamos a ver cuál es la correlación, si es que aún existe, entre Bitcoin, las criptomonedas y Estados Unidos. Vamos a ver qué es el ATR, un indicador que nos puede dar bastante información sobre la situación actual de Bitcoin, y sobre todo vamos a ver qué esperar de la jornada de hoy. Empezando primero por el calendario económico, tenemos luces y sombras. Las luces serían que el IPC en la zona euro, pues bueno, venía de 9,1, se esperaba de 10 y ha sido de 9,9. Si la luz es que solo hemos subido en 8 décimas la inflación total en la eurozona, pues bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, en mercado bajista pues te agarras también a un clavo ardiente. Luego, la sombra o la confirmación de la debacle que estamos viendo en Reino Unido, pues bueno, estamos viendo como el IPC de este mes se esperaba de 10 y está siendo de 10,1%. Sí que es cierto que el incremento no es tanto, pero primero que ha incrementado y segundo que pues bueno, también en Reino Unido la inflación sigue en máximos de décadas y décadas, ¿no? Si miramos lo que nos espera para la jornada de hoy, pues bueno, podréis ver cómo realmente no hay demasiados resultados, no vamos a ver demasiadas noticias, vamos a tener índice de viviendas, permisos de construcción, IPC subyacente e IPC mensual en Canadá, pero tampoco va más allá de ello, ¿ok? Sabéis que actualmente estamos bastante centrados, pues bueno, en las presentaciones de resultados. Aquí tenemos lo que vendrá durante la jornada de hoy, como veis, bastante resultado en Estados Unidos. Hoy presentan empresas como Tesla, Procter & Gamble y Nestlé. Serían las tres más importantes. Luego hay más, ¿no? IBM, Lam Research. O sea, hay bastantes empresas importantes que presentan hoy. Y la jornada de ayer fue también nuevamente positiva. Sabéis que comentamos que esta semana teníamos que estar pendientes de esas presentaciones porque iban a marcar la tónica del mercado, ¿no? Entonces, en cuanto al mercado, en cuanto a lo que esperar, a ver, quiero aclarar varias cosas. La primera, no ha cambiado ningún tipo de perspectiva sobre mi visión de mercado. Estoy hablando en todo momento de pullbacks, ¿vale? Pullback implica movimiento, en este caso alcista, porque si la tendencia es bajista, el pullback es esta parte de aquí. Y el movimiento es alcista. Que el movimiento sea alcista no implica que haya ningún cambio de tendencia. El mercado es fractal, con lo cual un movimiento alcista en una tendencia bajista no implica ningún tipo de cambio, ¿vale? Hablo también de entender que estamos en una situación donde la situación fundamental, el contexto que hay detrás del gráfico, lo que hace mover al precio, presentaciones de resultados, noticias, situación económica, calendario macroeconómico, realmente está tomando una importancia severa. Y ahora mismo, pues esta semana, tenemos presentaciones de resultados que pueden dirigir ese movimiento, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Hemos visto varios días, en este caso dos, el lunes, día 17, y el martes, día 18, de buenas presentaciones de resultados, y el precio ha respondido correctamente. Ahora hablaremos del nivel de 11.055, hablaremos de la correlación con Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero quiero aclarar esto, porque siento que si lo exteriorizo de manera más habitual, os va a quedar más claro a todos, ¿vale? Entonces, seguimos bajistas, el mercado sigue siendo bajista, seguimos en una clara tendencia bajista, en todos los índices prácticamente seguimos en tendencia bajista. Y como digo, los movimientos impulsivos no forman más que de un pullback alcista para seguir cayendo. La probabilidad ahora mismo sigue siendo de seguir cayendo, ¿vale? Ayer os comenté, podemos ver un pullback, ya lo llevamos comentando hace tiempo, pero tenemos que centrarnos en muchos temas importantes y os dije literalmente que los máximos siguen siendo decrecientes, los mínimos siguen siendo decrecientes y hay muchos niveles que tenemos que romper, empezando por el de la media móvil de 20 diaria, para poder ir a atacar el máximo anterior, todo dentro de un ecosistema que sigue siendo bajista. Evidentemente en gráfico semanal sigue siendo bajista, pero también en gráfico diario.
¿vale? Que haya un cambio de tendencia en gráfico diario, lo cual significaría dejar de hacer máximos y mínimos decrecientes y pasar a hacer máximos y mínimos crecientes, no implica que haya un cambio de tendencia en gráfico semanal. Y esto no os lo tengo que explicar porque lo venimos comentando desde hace mucho tiempo, pero hemos tenido muchas situaciones en gráfico de Bitcoin y en otros activos, pero bueno, como lo que interesa más es Bitcoin, lo veremos aquí, donde el precio ha pasado de hacer máximos y mínimos decrecientes en gráfico diario, hacer máximos y mínimos crecientes en gráfico diario. Pero el gráfico semanal no se ha visto alterado en ningún momento. Pues chicos, seguimos exactamente en la misma situación. ¿Podemos empezar a hacer un movimiento alcista en gráfico diario? Podemos, ahora veremos que necesitamos ver según las actualizaciones de la jornada de ayer. Pero ese movimiento alcista en gráfico diario sigue formando parte de un ecosistema bajista en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Estamos en una situación realmente tensa, una situación realmente compleja de analizar. Sabéis que he trabajado en banca de inversión, sabéis que tengo acceso pues, a personas muy profesionales que siguen trabajando y ganándose la vida, pues banqueros privados, gestores de fondos, de todo, y estamos en un punto en el que nadie sabe realmente por dónde van a ir los tiros. Entonces, pese a que esta desaceleración semanal en Bitcoin, que no está correlacionada con otros activos como por ejemplo el Nasdaq, ahora iremos a ello, pero bueno, pese a que esta desaceleración semanal pueda indicar finalización de movimiento, uno, el movimiento no queda claro y dos, entiendo que pueda verse compensado con la tensión contextual que vivimos. ¿Va a haber nuevas restricciones por la pandemia? Se da por hecho que en Europa no, pero en China siguen habiendo restricciones. La inflación ha llegado al máximo, ¿vamos a ser capaces de retirarla? ¿Vamos a tener que vivir con un entorno inflacionario? ¿Va a causar una recesión las medidas de la subida de tipos de interés? Estamos viendo que los resultados, pese a todas esas subidas, siguen siendo positivos. ¿Esto en qué deriva? ¿En que las empresas se están adaptando bien o en que la Fed tiene más margen para subir más los tipos de interés? Hay tantos puntos encima de la mesa que genera esto que estáis viendo en el precio, ¿vale? Entonces, cuando hay algún cambio de tendencia, porque evidentemente yo, pues en todo este movimiento de aquí, por ejemplo, tendencia alcista, pullback mayor, tendencia alcista, pullback mayor, aquí seguíamos completamente alcistas en el canal y lo podéis ver. Luego empiezas a cambiar el parecer en este punto de aquí. Te das cuenta de que algo está pasando y luego tenéis... lo bueno de YouTube es que tenéis la hemeroteca y podéis verlo perfectamente. Luego, en todos y cada uno de estos movimientos de aquí, en el canal hemos defendido aquí, en el canal hemos defendido que eran pullbacks para seguir cayendo. Entonces, pese a que mi sesgo, mi percepción actual sea bajista, sea en una dirección, en el momento en el que realmente hay algún tipo de cambio, el primero en decíroslo seré yo y en defenderlo, aunque nadie lo defienda, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto y aprovechando que tenemos el gráfico de Bitcoin aquí, estamos viendo cómo Bitcoin no se está moviendo prácticamente nada y estamos viendo cómo en Estados Unidos utilizamos el Nasdaq de representación, pero podemos utilizar cualquier otro. Pues bueno, estamos viendo cómo el recorrido es mucho más fino, mucho más marcado. Tenemos un indicador que se llama ATR. Lo podemos poner aquí perfectamente, ATR. Lo encontráis como ATR, Average True Range, o lo encontráis como rango real verdadero, rango real promedio, etcétera, etcétera. Da igual, viene a ser lo mismo. Le clicamos y nos va a salir aquí abajo una línea de color rojo, la cual voy a poner de manera más oscura, y nos va a enseñar lo que se mueve el gráfico de Bitcoin. Aquí tenemos una longitud de 14 días. Como podéis ver, el precio en Bitcoin está muy parado, está muy quieto y lleva un montón de días que prácticamente este ATR, esta línea, no avanza ni para bien ni para mal. Además, en términos generales, es menor esta línea. ¿Esto qué implica? Esto implica que cada vez, en porcentaje medio, Bitcoin se mueve menos. ¿Por qué? Pues porque aquí te mueve los puntos que se mueve Bitcoin de manera diaria respecto a los últimos 14 días, en este caso, en la parte derecha del ATR. Pues bien, estamos viendo cómo esto prácticamente no toma ningún tipo de dirección y esto nos muestra cómo el precio de Bitcoin realmente está en problemas de dirección, de momentum. ¿Qué pasa si en vez del ATR de 14 pongo el de 50? Que esto será mucho más claro. ¿Lo veis cómo es mucho más claro? ¿Qué pasa si pongo el de 100? Que será aún mucho más claro. Y si pongo el de 500, pues fijaros que será aún mucho más evidente. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos 500 días atrás, la media de movimiento de Bitcoin es mucho o era mucho mayor que la situación actual. Si nos vamos en pleno bull run, cuando el precio subía prácticamente cada día o cada 3 días un 5%, ese movimiento es más desarrollado, ¿vale? Entonces, esto es el primer punto. ¿Veis cómo en todo este bull run
el ATR sube de manera clara. ¿Por qué? Pues porque el precio cada vez se movía más. No implica nada, o sea, no tiene nada que ver con que el precio caiga. Fijaros que en toda esta caída el ATR aún es más agresivo. ¿Por qué? Pues porque pasamos un punto donde Bitcoin se movía poco, pese a seguir alcista, y en toda esta caída se movió mucho y muy fuerte y muy rápido, generaba mucho movimiento intradiario, pues el ATR se incrementa, ¿vale? Entonces, punto número 1, estamos viendo cómo el ATR es bastante plano, o se está aplanando. Ahora vamos a ver el tema de los 11.055, pero quiero que hagamos una comparación para ver si realmente Nasdaq y Bitcoin siguen correlacionados en algún punto. Vamos a poner así. Le metemos nueva escala de precios en Bitcoin y podemos ver cómo, en términos generales, pese a que hemos perdido esa correlación tan clara o tan real como tuvimos en ciertos momentos de todo este mercado bajista, seguimos realmente en una correlación importante, por lo cual podemos seguir tomando decisiones en Bitcoin en referencia con el Nasdaq. Sí que es cierto que, pues bueno, Bitcoin hizo un pullback mucho menor que el pullback que hizo el Nasdaq. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en este pullback de aquí tenemos la comparación con Bitcoin, muy similar, luego la caída y luego el pullback del Nasdaq superó claramente este máximo de aquí. En cambio, el pullback de Bitcoin, fijaros, no superó este máximo de aquí. Entonces, hemos visto cómo realmente el Nasdaq ha reaccionado mejor ante un entorno que venía de reaccionar peor, con toda la guerra entre Rusia y Ucrania, y se han ajustado en ese sentido. Pero podemos seguir tomando decisiones en Bitcoin en base a Nasdaq. Entonces, ¿por qué los 11.055? Pues bueno, venimos de un punto en el que ayer ya comentamos que estaba muy bien todo lo que estábamos viendo, todo el impulso, divergencias, envolventes, etcétera, etcétera, pero la tendencia seguía bastante perjudicada y teníamos que tener presentes ciertos niveles muy importantes, como por ejemplo la media móvil de 20 diaria y el máximo anterior. Entonces, justamente nos paramos en esa media móvil de 20 diaria, que se ve representada en este gráfico de 4 horas como la línea de color azul, y esto puede generar mala sensación, puede generar frustración ante ese movimiento hipotético que esperábamos. Pues bien, yo considero que seguimos vivos en ese movimiento, considero que podemos seguir con esa tendencia, generando un movimiento más claro en Nasdaq que repercuta directamente en Bitcoin. Los 11.055 son este nivel de aquí, justamente el que estáis viendo en pantalla, que corresponden, pues lo veremos mejor en gráfico diario, a estas dos zonas de aquí, al mínimo anterior del mes de junio, del 17 de junio, que generó Nasdaq, y justamente a este punto de aquí del mínimo también anterior de todo este brazo bajista en gráfico diario, por lo cual los 11.055 son la zona más importante a fijarnos. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En qué sentido? Pues bueno, literalmente nos tenemos que fijar en entender que la ruptura a la baja de este nivel no solo implica, punto número 1, que esto puede perder la proporcionalidad en cuanto a impulso, pullback y continuación, o mejor me lo ponéis, impulso, pullback y continuación. Sabéis, pues bueno, que un movimiento tiene que ser proporcional. No puedes hacer un impulso así y un pullback así y otro impulso así, porque este pullback no es proporcional a este impulso, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Pues bien, no solo perdería esa proporcionalidad, sino que también se pondría el precio por debajo de un nivel muy importante de soporte, un nivel que ha sido muy importante de resistencia y que ahora, al haberlo roto, lo estamos testeando como soporte, con lo cual, en el caso de que podamos ver esa ruptura, de que podamos ver ese movimiento bajista, valoro sin ningún problema que en Estados Unidos volvamos a ver los 10.400, perdonad. ¿Vale? Si rompemos por debajo los 11.055, entendiendo los cánones de una ruptura, no vamos a entrar en ello ahora, nos plantamos nuevamente en los 10.400 y pues bueno, seguimos con ese intento de alteración de tendencia, ese intento de desaceleración, pero sin conseguir ese movimiento, ¿vale? Entonces, todo radica en ese nivel, en los 11.055. Es importante que entendamos que los resultados que se vayan presentando, hemos hablado de presentaciones de resultados, en la jornada de hoy tenemos varios, pues bueno, esas presentaciones de resultados van a marcar la tónica o la sensación del mercado para ver si seguimos o no seguimos. Ahora es lo que prima y esperaremos pues evidentemente a la jornada del 2 de noviembre donde vamos a poder ver por fin nuevos tipos de interés que descontarán toda esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Así que nada, te dejo
un vídeo aquí. Bueno, te los voy a dejar al final, en las tarjetas del final. Yo dejo este vídeo por aquí. Te voy a dejar el vídeo de trading algorítmico, donde realmente pues, podrás ver una entrevista bastante completa con una persona que se dedica profesionalmente al trading algorítmico. Y también vas a ver el vídeo de las compras de este mes de septiembre, del mes de septiembre que hemos dejado atrás, de mi portfolio, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.